Hola, bienvenidos a Mathicum. A ver, el problema de hoy trata del tema de ondas. Os leo el enunciado y luego pasamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Mira, el enunciado dice así: las olas del mar hacen que un barco navegue a la deriva, de forma que se mueve 2 metros en vertical desde el punto más alto al punto más bajo, cada 6,28 segundos. La primera pregunta que nos hacen es que escribamos la ecuación del movimiento del barco, suponiendo que en el instante inicial se encuentra en el punto más alto, y debemos indicar las unidades de todas las magnitudes. Y la pregunta B es que determinemos la velocidad y la aceleración inicial del barco. Bueno, aquí he hecho un pequeño esquema de lo que nos dice el problema. Fijaros. Imaginamos que estas son las olas, ¿de acuerdo? El primer dato que nos da el problema nos dicen que la distancia desde el punto más alto al punto más bajo es de 2 metros. En realidad, a partir de esa distancia podemos obtener la amplitud del movimiento del barco. Recordar que la amplitud es la distancia que está desde el centro hasta el punto más alto. Por lo tanto, 2 metros equivaldrá a 2 veces la amplitud. De ahí podemos obtener el valor de la amplitud. Simplemente, 2 metros será igual al doble de la amplitud. Por lo tanto, la amplitud será 2 metros entre 2, es decir, 1 metro. Ya tenemos el valor de la amplitud. El otro dato que nos dice el problema es que el barco tarda 6,28 segundos en pasar del punto más alto al punto más bajo. Si os fijáis, esto no es un ciclo completo. El tiempo que tarda el barco en llegar desde aquí hasta aquí es la mitad de un ciclo completo. Porque para que completara el ciclo debería llegar otra vez hasta el punto más alto. Por lo tanto, 6,28 segundos es la mitad del periodo. O sea que esto es igual al periodo partido entre 2. De aquí podemos despejar el periodo y nos sale 6,28 por 2. Si cogemos la calculadora, pues simplemente 6,28 por 2 nos da 12,56 segundos. ¿De acuerdo? Estos dos datos, la amplitud y el periodo, nos servirán para responder a la primera pregunta. Fijaros que en la primera pregunta lo que nos piden es la ecuación del movimiento del barco. Como se trata de un movimiento armónico simple, la ecuación que nos describe este movimiento es la siguiente. I es igual a A por el seno de omega t más phi sub 0. Fijaos que aquí ya conocemos varias cosas. Conocemos la amplitud. La omega no la conocemos, pero está relacionada con el periodo, o sea que la podemos calcular. Y la phi sub 0 la podemos calcular a partir de lo que nos dice el apartado A. Vamos a calcular primero la omega. Recordad que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. Si hacemos 2 por pi entre el periodo, que lo tenemos aquí, nos da aproximadamente 0,5. Acordaros que las unidades de la frecuencia angular son radianes por segundo. Ya tenemos la omega, que es lo que hay aquí. Podemos construir ya nuestra ecuación. Fijaros que nuestra ecuación será la amplitud, que es 1, si queréis pongo un 1, por el seno de omega, que es 0,5, t, que es la variable, y nos queda por determinar la fase inicial, la phi sub 0. ¿Cómo la podemos saber? Bueno, en los enunciados de este tipo de problemas siempre nos dicen una condición. En este caso, lo que nos están diciendo es que en el instante inicial se encuentra el barco en el punto más alto. ¿Esto qué significa? Significa que cuando el tiempo es cero, la posición de nuestro barco es el punto más alto. Es decir, que la posición es igual a la amplitud, que en este caso es 1 metro. Esta condición la podemos introducir aquí y obtendremos el valor de phi sub 0. Fijaros,
¿Cuánto vale la posición? 1. Sería 1 metro es igual a 1 por el seno, 0,5, el tiempo es 0, más phi sub 0. Fijaros que aquí lo que me queda al final es que 1 es igual al seno de phi sub 0. ¿Qué ángulo su seno es 1? Bueno, pues simplemente es hacer el arc seno de 1. Y el ángulo cuyo seno es 1 es 90 grados, que en radianes son pi medios. Por lo tanto, ya lo tenemos todo. Al final, la ecuación de nuestro barco será esta que estoy dibujando aquí. Sería, el 1 lo puedo obviar, y sería el seno de 0,5t más pi medios. Esto sería en metros, ¿de acuerdo? Y esta es la respuesta. Esta sería la respuesta del apartado A. ¿De acuerdo? Nos quedaría ahora el apartado B. Esta ecuación la voy a guardar, la voy a escribir aquí abajo. Que sería el seno de 0,5t más pi medios. ¿Vale? Ahora voy a borrar este apartado. Ya lo hemos resuelto. Borramos. Porque el segundo apartado nos va a hacer falta la ecuación del movimiento. En el segundo apartado nos piden la velocidad y la aceleración. Bueno, a partir de la ecuación que hemos obtenido en el apartado A, fijaros que, vamos a ver, simplemente debemos recordar que derivando esta ecuación respecto al tiempo, obtendremos la velocidad. O sea que la velocidad, que es lo que nos piden aquí, será la derivada de la posición respecto al tiempo. Bueno, si derivamos esta expresión, aplicamos la regla de la cadena. Primero derivamos el paréntesis, sería 0,5, y luego nos quedaría por el coseno de la misma función, ¿de acuerdo? Nos quedaría esta expresión. Esto sería en metros, esto sería en metros por segundo. Si queremos encontrar la aceleración, debemos volver a derivar, pero en este caso, la velocidad respecto al tiempo. Si derivo esto, me quedaría la derivada de lo de dentro, vuelve a ser 0,5, o sea que me quedaría 0,5 por el 0,5 que ya había al cuadrado, y la derivada del coseno es menos seno, ¿de acuerdo? Me quedaría esta expresión. Esto sería en metros por segundo al cuadrado. Ahora ya tengo las expresiones que me permiten calcular la velocidad en cualquier momento y la aceleración en cualquier momento, pero a mí me piden en el momento inicial, o sea, cuando el tiempo es cero. Lo único que debemos hacer es en la expresión de la velocidad y la aceleración sustituir la t por 0. ¿Y qué nos da? Bueno, pues en el primer caso, cuando el tiempo es 0, si vamos a esta expresión, nos quedaría 0,5 por el coseno de 0,5 por 0 más pi medios. Fijaros que al final me queda el coseno de pi medios, el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, 0 por 0,5 me daría 0 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y me quedaría finalmente calcular la aceleración inicial, que sería menos 0,5 al cuadrado por el seno de 0,5 por 0 más pi medios, ¿de acuerdo? Fijaos que este paréntesis me queda pi medios, el seno de 90 es 1 por 0,5 al cuadrado, cogemos la calculadora y me queda 0,5 al cuadrado es 0,25, por lo tanto me da menos 0,25 metros partido por segundo al cuadrado. Con lo cual ya tengo la velocidad inicial y la aceleración inicial. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que en el momento inicial, como el barco se encontraba en la posición más alta, aquí la velocidad del barco es 0 y la aceleración es máxima. ¿De acuerdo? Pues ya está resuelto.
Espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo problema. Y recordad que la física bien explicada es fácil y divertida. Hasta luego.